Dicen que las comparaciones son odiosas, pero quien lo dijo no pensó en lo siguiente. Estimados, vamos a comparar, vamos a calcular un tramo de tubería, vamos a calcular la pérdida de carga con Hazen-Williams, Darcy, Manning y H. Lang. En todos los casos vamos a hacer la comparación analítica, la resolución analítica. En el caso de Hazen-Williams y de Darcy, además, vamos a compararlo en forma gráfica con el nomograma de Hazen-Williams y el gráfico de Moody. Y además vamos a comparar estos tres métodos, los primeros tres métodos, con el software gratuito EPANET. Así que bueno, comencemos con el cálculo utilizando Hazen-Williams. A ver si lo tengo por acá. Acá está Hazen-Williams. El ejercicio dice lo siguiente: calcular la pérdida de carga en 1200 metros de tubería de 30 centímetros de diámetro de fundición usada para un caudal de 0,1 metros por segundo. Aplicar Darcy y Hazen-Williams, resolución gráfica y analítica. Bueno, en este caso vamos a aplicar Hazen-Williams. Entonces, estoy utilizando un MATCAD, pero sería equivalente a hacerlo en forma manual. Como dijimos, diámetro 30 centímetros, el caudal 0,1 metros cúbicos por segundo o 100 litros por segundo. La longitud del tramo 1200 metros. En este caso, buscando en una tabla, encontré que para este tipo de tubería, para este tipo, sí, de fundición usada, el C, que es el coeficiente de Manning, es de 110. Este coeficiente de rugosidad es adimensional, pero yo agregué algunas unidades para que las fórmulas me den los resultados me den con la unidad correspondiente. Teniendo el caudal y teniendo el diámetro, calculo el área. También puedo calcular el perímetro mojado. Puedo calcular, teniendo el caudal y el área, la velocidad del fluido. Y teniendo el área y el perímetro mojado, puedo calcular el radio hidráulico. Todo esto yo lo voy a necesitar para aplicar la fórmula. La fórmula de Hazen-Williams es esta que les estoy mostrando. La velocidad es igual a este número, 0,8494, por este coeficiente C o C1, por el radio hidráulico elevado a la 0,63, por la pendiente o la pérdida de carga elevado al 0,54. Como tengo que despejar la pérdida de carga, bueno, lo despejo y me queda esta formulita, ¿sí? Y entonces reemplazo los valores, el valor de velocidad, el valor de C y el valor de radio hidráulico, y me da como resultado este 0,00876 metros por metro. Es decir, que la pérdida de carga de energía va a ser de 8,76 metros por kilómetro u 8,76 milímetros por metro. Este es el J chico, es decir, tiene una unidad en metros columna de agua sobre metro, ¿sí? No es adimensional, es decir, estos metros no se simplifican entre sí. Y si ahora lo multiplico por la longitud, me va a dar la pérdida de carga total o la pérdida de energía total, que en este caso es 10,51. Hasta acá la resolución analítica. Ahora me voy a la resolución gráfica. Existe un nomograma de Hazen-Williams. En este caso ingreso, tengo como datos el diámetro y tengo como datos el caudal. Pero este nomograma fue construido a partir de un C igual a 100. Y el C que tengo como dato es de 110. Entonces hago regla de 3 simple. Si para el C de 110 el caudal es de
de 100 litros por segundo, el caudal para un C de 100 me va a dar 90, ¿sí? Entonces yo ingresé a este nomograma con un valor de 90 litros por segundo y 30 centímetros de diámetro. Y eso me da como resultado una pérdida de carga de un poquitito más de 9 metros cada 1000 metros, ¿sí? O 9 pies cada 1000 pies. Bien, que es similar al que ya teníamos, ¿no? Es casi 9 con, o un poquitito más de 9 con este 9,76, ¿sí? El nomograma es mucho más sencillo, no requiere demasiado cálculo, pero bueno, en este caso la única complejidad es que es un nomograma construido con un C de 100 y en este caso el C no es 100, sino que es un C de 110. Pasemos al siguiente. La siguiente comparación vamos a utilizar Darcy, primero en forma analítica. Bien, entonces salimos de acá, vamos también a un MATCAD utilizando Darcy y utilizando también la fórmula de Colebrook para calcular el F, el factor de fricción, ¿sí? Tiene exactamente el mismo analítico, los primeros cálculos son los mismos. Acá, como tengo que calcular el número de Reynolds, necesito la viscosidad cinemática, que bueno, la saco de una tabla. Adopto esta viscosidad cinemática, depende de la temperatura, depende del líquido y de la temperatura. Entonces, en este caso voy a adoptar agua a 20 grados. Eso me da una viscosidad cinemática de 1007 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Conociendo este valor, el diámetro y la velocidad, hallo Reynolds, que me da 420.000, ¿sí? 421.463, eso es mayor que 4.000. Esto me indica que el régimen es turbulento, entonces tengo que hallar F, que es la rugosidad, utilizando el diagrama de Modi, debido a que tengo el caudal. En caso que no tuviera el caudal, bueno, utilizo el diagrama de Rose. Pero bueno, en principio vamos a hacerlo en forma analítica. Se trata de una fundición desnuda, entonces tengo un épsilon de 0,024 centímetros, ¿sí? Entonces hago la relación entre este épsilon y el diámetro y me da este valor, 0,0008. Acá voy a adoptar, en primer lugar, voy a sacar el factor de fricción o la rugosidad, la voy a sacar con la fórmula de Colebrook, ¿sí? Pero en la fórmula de Colebrook tengo en ambos miembros, ¿sí? Tengo F. Tengo F acá, que despejé, y la tengo acá, ¿sí? Entonces yo voy a adoptar una F. En este caso puedo adoptar, por ejemplo, 0,0, vamos a adoptar 0,015 y luego voy a iterar, ¿sí? Entonces adopto 0,015 y me da como resultado de la iteración, o me da como resultado la fórmula 0,01954. Entonces ahora este valor, este resultado, lo voy a colocar, digamos, en la F adoptada, ¿no? En lugar de FB vamos a poner FADP, de F adoptada. Entonces, acá también lo cambio, FADP
¿sí? Entonces me da 19,54. Entonces vamos a poner 19,54. Y entonces acá me da como resultado 19,43. Entonces acá coloco 19,43. Y acá se repitió exactamente el mismo número. La F adoptada coincide exactamente con la F. Entonces ya dejo de iterar, utilizo la fórmula de Darcy, que es esta, que está acá a continuación, y me da lo mismo. Me da 0,00661 metros. Esto está en metros sobre metro, ¿sí? Esto equivale a decir que tengo una pérdida de carga, según Darcy, de 6,61 metros por kilómetro de tubería. Lo multiplico, como en el caso anterior, por la longitud total, que eran 1.200 metros, y me dice que la pérdida de carga, la pérdida de energía, va a ser 7,932 metros. ¿Sí? Bien, ahora dijimos que lo íbamos a hacer en forma analítico y en forma gráfico. Vamos al diagrama de Moody. Como tenemos el caudal, podemos utilizar el diagrama de Moody. Vamos a abrir el diagrama de Moody. Ahí está. Entonces, vamos a tratar de ampliarlo. Presentación, diapositivas, presentación desde el principio. Ahí estamos. Entonces, nosotros al diagrama de Moody ingresamos con el número de Reynolds, que era 4 por 10 a la quinta, es decir, 400.000. Acá, bueno, no es fácil. Hay muy poco espacio entre 400.000 y 500.000, ¿no? Entonces yo más o menos lo coloco en lo que a mí me parece que serían 4.200. Voy hasta llegar a esta línea de 0,0008, ¿sí? Que eso era igual a E sobre D, lo calculamos en el paso anterior. Esto está vinculado, bueno, a esta tablita que está a la izquierda, donde por ejemplo está fundición desnuda, ¿sí? Fundición asfaltada, diferentes tipos de fundición, el valor, el intervalo que yo puedo tomar y el valor de diseño, ¿sí? Y estos valores lo tengo que dividir por el diámetro, que ya lo hice en el paso anterior, y entonces ahí tengo el cociente entre el valor E, entre el valor este, y el diámetro. Y ese valor me dio 0,08. Perdón, 0,0008. ¿Sí? Entonces, choqué con esa línea y ahí voy horizontal, paralelo al eje horizontal, y en ordenadas tengo los valores de F. ¿Sí? Entonces, fíjense que está apenas por debajo de 0,020, ¿sí? Y a mí me daba 0,01943. Entonces, listo, ahí me coincide, ¿sí? Bien, ahora ya está, ya lo calculamos en forma analítica y ya lo calculamos en forma gráfica. Nos quedan dos. Nos queda Manning y nos queda LAN. Vamos a Manning. Acá se está abriendo, perfecto. Manning, el mismo ejercicio, los mismos datos. Acá tomo el número de Manning 0,012. Este número, como les decía, también es adimensional, solo que yo
por una cuestión de inconvenientes con el MATCAT, digamos, o cuestiones del MATCAT, yo le pongo unidades para que finalmente me den los resultados con la unidad que yo quiero, ¿sí? La fórmula de Manning es la siguiente: la velocidad va a ser igual a 1 sobre n de Manning por 3 elevado a la 2, a la 2 tercios, multiplicado por la raíz cuadrada de S, la pendiente o pérdida de carga. Despejo esta pérdida de carga unitaria y me da como resultado 4,11 metros por kilómetro, o lo que es lo mismo, 0,00911 metros por metros, que multiplicado por la longitud total del tramo me da una pérdida de carga de 10,93 metros. Y ya llegando al final de los cálculos analíticos y antes de pasar a calcular todo con el MATCAT, vamos a ir a calcular con LAN. Estas tablas de LAN las utilizo bastante para ingeniería sanitaria, y entonces quiero comparar a ver cómo me da con respecto a Darcy, cómo me da con respecto a Hazen-Williams y bueno, y el resto, cómo me da con respecto a Manning. Se parece mucho, la fórmula tiene una forma muy parecida a la de Darcy, ¿sí? Los datos son los mismos, por supuesto, para comparar, solo que acá, bueno, hay un coeficiente B que no se ve en mi cálculo, está como metido dentro de esta fórmula, ¿sí? Me da como resultado 0,00774 metros sobre metros. No le hagan caso a este segundos al cuadrado sobre metros, sino que metros sobre metros, o lo que es lo mismo 7,74 metros por kilómetro de pérdida de carga, y la pérdida de carga total es de 9,291 metros, no segundos al cuadrado. Esto lo coloca el MATCAT. Ahora, bien, vamos a hacer todo lo mismo con el EPANET. Empecemos, por ejemplo, habíamos empezado con Hazen-Williams. Acá fíjense que si yo pongo, vamos a calcular, este valor que está en este nodo, 100, es la demanda, es decir, el caudal. Dijimos que eran 100 litros por segundo, ¿sí? Acá, si pico acá, me aparece la longitud, 1200 metros tiene este tramo. El diámetro, como habíamos visto, tiene 300 milímetros, que es 30 centímetros el dato. ¿Qué más? Vamos a calcularlo, por ejemplo, por Manning, acá, ¿no? Entonces, para calcularlo por Manning me voy a datos, opciones, opciones hidráulicas, editar, y entonces acá tengo posibilidades tengo las opciones de hidráulica, ¿no? Entonces puedo cambiar las unidades, por ejemplo, en lugar de litros por segundo, que sean metros cúbicos por segundo. Bueno, hay muchas posibilidades. Vamos a dejarlo en litros por segundo. Vamos, por ejemplo, a utilizar Manning. ¿Sí? Acá tenemos Manning, pero tengo que utilizar el coeficiente de rugosidad, la rugosidad de Manning que habíamos dicho 0,012. Ahora vamos a correr el programa. Vamos a modificar la rugosidad, que estaba en 0,233. Vamos a poner 0,012. Corremos el programa y este valor que me muestra acá, 9,6, es la pérdida de carga unitaria,
¿sí? Fíjense acá en la tablita de la derecha, en los nodos me muestra la demanda base y en los tramos me muestra la pérdida de carga unitaria, ¿sí? Hagamos este mismo ejercicio con Hazen-Williams. Entonces, de vuelta me voy a datos, me voy a opciones, me voy a hidráulica, editar, cambio la ecuación de pérdida de cargas por la de Hazen-Williams, corro el programa, me va a saltar error porque no corregí el coeficiente, pico 2 veces en el tramo y cambio la rugosidad por C, que C es 110, es el coeficiente de Hazen-Williams. Vuelvo a correr el programa y ahí tengo como resultado la pérdida unitaria en metros por kilómetro, que me da 8,76. ¿Sí? Ahora vamos a ver una tablita donde se comparan todos los valores. Y por último, vamos a ver cuánto me daría si yo calculo todo esto con Darcy. Entonces, de vuelta, me voy a datos, me voy a opciones, opciones hidráulicas, voy a editar, abro este diálogo, entonces me voy a Darcy. Corro el programa, me va a dar cualquier cosa. ¿Por qué me va a dar cualquier cosa? Porque está seteado con la rugosidad de 110 que pertenecía a Hazen-Williams, pero como estoy utilizando Darcy, la rugosidad en este caso sería 0,85. Ahora le voy a mostrar de dónde lo saco. Bien, entonces vamos a poner punto 85. Vuelvo a correr el programa. Y ahí está, me dice que la pérdida de carga unitaria es 8,91 metros por kilómetro. ¿Sí? En el MATCAT me daba 6,61 y acá me da 8,91. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si hubiera utilizado una rugosidad de 0,0233, vamos a hacerlo, ahí me daría igual. Vamos a correr de vuelta el programa y ahí me da lo mismo el MATCAT que el EPANET. Vamos a ver ya las tablitas con las comparaciones. Y acá tenemos las diferentes fórmulas. Vamos a mirar antes que esto. La tablita, esta tablita la extraje del manual del usuario de EPA, versión 1.1 en español, ¿sí? Donde están los coeficientes de tubería nueva, fundición y está el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, el coeficiente de rugosidad de Darcy, que es ese valor que yo coloqué de 0,85, los valores de N de Manning, ¿sí? Tanto para fundición como para hormigón u hormigón revestido, hierro galvanizado, plástico, acero y vitrocerámica, ¿sí? Acá en el EPANET lo único que no pude hacer es comparar con el de HLAN, la fórmula de HLAN, porque no está. Bien, entonces vamos a la tabla ya resumen. Entonces tengo Hazen-Williams, esta es la fórmula utilizada, este es el valor de rugosidad utilizada, y en el MATCAT me dio 8,76 metros por kilómetro y en el EPANET me dio exactamente lo mismo. Así que ahí coincidencia total. El de Darcy, esta sería la fórmula, en realidad la fórmula ya la vimos, es B es igual a etcétera, etcétera. No, en Darcy es esta. Esta es la rugosidad que yo calculé primero con Colebrook y después con el diagrama de Moody, ¿sí? Y entonces utilizando el MATCAT o haciéndolo manual, me dio 6,61 metros por kilómetro
y utilizando el EPANET, pero con ese coeficiente de 0,85, me dio 8,91 metros por kilómetro, ¿sí? Después utilicé Manning también, que tiene esta fórmula. En realidad la fórmula de Manning es B es igual a la raíz cuadrada de la pendiente de S, que en este caso es J, por el radio hidráulico a las 2/3, por 1 sobre N, ¿no? Y utilizando N 0,012, en el MATCAT me dio 9,11 metros por kilómetro y utilizando el EPANET me dio 9,06, así que ahí bien parecido. Y finalmente utilizando la tabla de la fórmula de HLAN, que tiene esta fórmula, en el MATCAT no lo pude comparar con el EPANET, pero en el MATCAT me dio 7,74 metros por kilómetro. Así que fíjense, bueno, acá estos colores, el rojo son los números más elevados y el verde los números más pequeños, ¿no? Entonces como que Manning me dio el número más elevado. Pero por ejemplo, si yo modifico la rugosidad y pongo, en lugar de poner 0,012, pongo 0,011, ahí ya me acerco a LAN, ¿sí? 0,011 sería para una tubería de plástico. Por acá lo tengo. ¿Ven? Por ejemplo, plástico, pero ahí me cambiaría el de Hazen-Williams, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva este video y no se olviden de comentar. Muchas gracias.